Hoy se presentó el informe de vivienda realizado por la Universidad de Costa Rica con el apoyo del Estado de la Nación. Tenemos el gusto de tener en línea al arquitecto Maynor Rodríguez, uno de los investigadores de este informe y coordinador de la maestría en arquitectura de la Universidad de Costa Rica. Don Maynor, gracias por acompañarnos. Un gusto, don Ignacio, un placer estar con ustedes. Es nuestro. Tengo unos gráficos que quisiera presentarle para que usted nos los comente, que están en el resumen ejecutivo, para después analizar algunos datos ya propiamente de la situación de vivienda en nuestro país y la situación también en relación con la pandemia. El primer dato que tenemos es el siguiente, aquí lo tenemos, don Maynor, es la caída en permisos de construcción del 2016 al 2020. Sí, don Ignacio, ha sido una caída constante, o sea, ha venido disminuyéndose la cantidad de permisos de construcción que hay en el país y por ende construcciones que se ejecutan, de 27.000 a casi 20.843. Eso en el año 10, del 2019 al 20 es un 23% menos. Pero el dato más dramático y más importante es que del 2019 al 2020 pasamos de construir en términos habitacionales de 3 millones de metros cuadrados a 2.000 metros cuadrados de construcción. Si bien es cierto, en número de permisos, la disminución es un 21%, en área de construcción es un 33%, es un tercio menos lo que se construyó en el 2020 con respecto al 2019. Realmente es mucho, pero bastante. Es un dato realmente impresionante. Así es. Tenemos este otro dato para que no lo comente, por favor, que es la distribución familiar de bonos de vivienda, porcentajes, cantidad y la jefatura femenina o masculina. Don Maynor. Sí, bueno, en términos de bonos de vivienda hubo una buena colocación de bonos de vivienda, se colocaron 2.826 bonos de vivienda y bueno, este año pasó algo muy particular, don Ignacio y televidentes. Desde el año 2010 veníamos con una tendencia de que más bonos de vivienda se otorgaban a las mujeres. Pero desde el año pasado a este se ha ido revirtiendo ese dato. En este caso podemos ver que hay más bonos otorgados a hombres que a mujeres en los últimos 2 años. Eso ha sido una tendencia que se ha revertido en los 2 últimos años anteriores. Básicamente estábamos históricamente como en un 60% mujeres, 40% hombres. No debería extrañarnos, don Maynor, porque lo vemos también, por ejemplo, en los índices de desempleo y en los índices de pobreza. Las mujeres son las más afectadas. Probablemente esa disminución se debe a que la pandemia se ha ensañado más con las mujeres jefa de familia. Una de las cosas que se demuestra más en este informe es que la pandemia afecta más a los vulnerables. Así es. Y sin lugar a dudas, las mujeres, por todas las condiciones sociales que sabemos, que es una gran injusticia, pues han sido más vulnerables. Entonces, eso que usted dice responde a lo que el informe plantea. La pandemia no se distribuye igualmente por geografía solamente, sino también tiene una distribución por temas de desigualdad, sin lugar a dudas. Don Maynor, vamos a ver este tercer gráfico que es el estancamiento en el financiamiento de viviendas, que fue otro de los hechos que detectaron en el estudio. Efectivamente, este año hubo un decrecimiento en el porcentaje de incremento de financiamiento y una reducción, ¿verdad? En este caso, del porcentaje de viviendas que se tuvieron. Lo que sí no hubo, que es muy interesante también analizar, es que no hubo mayor morosidad. Por las medidas que se tomaron por las entidades financieras, a pesar de que hay un decrecimiento del crédito, sí no hay un aumento en la morosidad gracias a todas las medidas que las entidades tomaron en este periodo. Vamos con algunos datos que también creo que esa es la otra Costa Rica que muchos a veces no quieren ver, o que hay un sector que no quiere reconocer que existe con esa crudeza. Un 8.5% de las viviendas de nuestro país están en mal estado y ustedes señalan, puntualizan, prácticamente inhabitables. Esto afecta a 440.000 compatriotas. ¿Qué es prácticamente inhabitable, don Maynor?
Estos datos son con base en la encuesta de hogares del INEC y para el INEC inhabitable es una casa que tiene el techo en mal estado, las paredes y el piso también en mal estado, que son tres elementos muy importantes y obviamente si una casa tiene esos tres elementos en mal estado, es una casa que realmente tiene condiciones inadecuadas para vivir. Y si mandamos a la gente a quedarse en casa y 440,000 costarricenses tuvieron que quedarse en esa casa y muchos tuvimos que trabajar en casa y hay un incremento muy importante en la cantidad de gente que ahora trabaja en la casa, que podemos conversar, que es de un 4,5% de personas que trabajaban en la casa, ahora pasa al 15,4%. Entonces, Sí. ¿en cuál casa trabajamos? A eso, vamos a ver ese otro dato que también resulta muy esclarecedor de lo que está influyendo la pandemia en cambios en el país. Otro dato es que aproximadamente 1.800.000 compatriotas habitan en viviendas regulares, que es un 32,9%. ¿Qué son viviendas regulares? Viviendas regulares son casualmente las que tienen en condición regular esos tres elementos, techo, paredes y piso. Malas generalmente tienen problemas estructurales y condiciones regulares son casas que tienen esos tres elementos en condición estructural adecuada, pero en otras condiciones en forma regular. Otro dato que creo importante de destacar es que prácticamente la mitad de los costarricenses, 2.265.000, habitan en viviendas de 60 metros cuadrados o menos. Así es, este es un dato muy importante casualmente porque si ahora los costarricenses por la pandemia y por las tendencias y demás que vamos a tener, tenemos que trabajar en casa, es realmente importante el tema de el tamaño de las viviendas y si hablamos de que no solamente trabajan en casa, sino también estudian en casa, el uso de los espacios es un elemento que genera un hacinamiento social en cada una de las viviendas y la cantidad de viviendas en 60 metros cuadrados o menos realmente es bastante, ¿verdad? Es básicamente la mitad, como usted lo menciona, don Ignacio. De hecho, en un estudio que que comentamos aquí en Telenoticias aproximadamente en mayo, junio, del programa del Estado de la Nación, se mencionaba esta situación. Se decía: quédense en casa, trabajen en casa, sigan los estudios en casa. Sin embargo, un 50% de los hogares tenía problemas totales de conectividad, no había conectividad. En los otros 50%, un sector importante tenía problemas, pero sobre todo en hogares promedios de 4 personas, esos 60 metros cuadrados se hacían prácticamente imposibles para vivir, trabajar y estar todos los miembros de la familia conviviendo mañana, tarde y noche. Sí, aquí lo que se tiene es una grandísima oportunidad para establecer un programa de ampliaciones de vivienda, ¿verdad? Creo que el sector financiero y el gobierno como tal y las autoridades pueden realmente, a partir de esta pandemia, que no sabemos cuándo va a terminar primero y segundo no sabemos cuándo tendremos otra, pues hay una gran opción para que promovamos los programas de ampliación de vivienda, para que la gente tenga un espacio social más grande, para que la gente tenga también espacios privados más grandes, donde se pueda tener espacios múltiples para dormir, para estudiar, y también un poco lo que ya algunos arquitectos en la escuela han venido planteando, la necesidad de los espacios abiertos, los espacios ventilados, para tener toda la previsión del tema del aire y de la contaminación para casos como este que hoy día vivimos. Vamos a otro dato que ya usted adelantaba, don Maynor. En el estudio se deja claro que entre el 2019 y el 2020 aumentó la cantidad de personas que utilizan la vivienda como lugar de trabajo. Prácticamente se triplicó. Pasó de 5,5% de la población ocupada a un 14,2%. Así es, don Ignacio, se triplicó la cantidad de personas que trabajan en sus casas y el sector que más se incrementó en esto fue el sector público. El sector público pasó de tener un 1,5% de personas que trabajaban en casa a un prácticamente 20%. Entonces, hay un incremento muy importante y hay un reflejo en el estudio que el sector público es el que más incremento tiene. Sí, de hecho, ese aumento es
verdaderamente notorio, de 1.5 a 19.5 en el caso concreto de gobierno central. Así es, don Ignacio, es bastante importante. Bueno, y ahí pues el tema de vivienda se hace muy importante, el tema de el poder utilizar espacios múltiples, espacios para realmente convivir en diferentes opciones, en diferentes acciones que la gente tiene, y también el tema de pensar en la vivienda como una vivienda productiva. Claro. Don Maynor, para tener claras las conclusiones, si usted tuviera que mencionar las tres principales conclusiones a las que arriban ustedes al realizar este estudio, tanto la Universidad de Costa Rica como el programa de posgrado de arquitectura de la UCR, con el apoyo del Estado de la Nación, ¿cuáles serían las tres principales conclusiones, don Maynor, después de realizar este importante estudio? En términos de déficit habitacional, seguimos igual. Y seguimos igual porque seguimos haciendo lo mismo. Entonces hay que hacer cosas diferentes. En temas de déficit habitacional es absolutamente indispensable de pasar de un sistema financiero nacional para la vivienda muy enfocado en los bonos de vivienda a un sistema que genere mucho más crédito blando, crédito con condiciones adecuadas y a un sistema que genere ahorro. Un sistema financiero nacional para la vivienda con subsidio, ahorro y crédito. Eso es fundamental. Si no, seguiremos igual, estancados con el déficit habitacional, que si lo comparamos con otros países es bajo, pero en realidad tenemos que ser mucho más ambiciosos y pensar en que podemos bajar el déficit habitacional del país. En temas de la pandemia, la necesidad de atender urgentemente la cantidad de viviendas en mal estado y la cantidad de viviendas pequeñas. Es absolutamente indispensable que el país establezca una política de atención a las viviendas malas y ni qué decir a las viviendas en precario. Ignacio, hay entre 400 y 500 asentamientos precarios en el país. Imagínense si hablamos de vivienda mala, ahora hablemos de calles malas, electricidad mala, agua mala, no manejo de desechos de basura, sin parques, sin áreas verdes. Terrible el tema de los asentamientos precarios. Indispensable un programa de atención a asentamientos precarios. Y el tercero, que es muy importante, es una gran oportunidad para decir también cosas que podemos hacer que son necesarias, implementar medidas de construcción sostenible. La construcción sostenible es fundamental para el país, para reactivar la economía y para generar empleo en un momento muy importante que el país tiene en una coyuntura y donde es urgente planes de reactivación. Arquitecto Maynor Rodríguez, coordinador de la Maestría de Arquitectura de la UCR, muchas gracias, don Maynor, por su tiempo y por explicarnos los resultados de este estudio, que por cierto, ¿se puede acceder en dónde? ¿En la página de la Universidad de Costa Rica? Presumo que también en la de el Estado de la Nación. Se puede acceder en la página de arquitectura, de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, que es arquis.ucr.ac.cr. La página de la Escuela de Arquitectura. Ahí entran en internet, página Escuela de Arquitectura de UCR, y ahí lo pueden encontrar. Muy bien. Don Maynor, gracias por estar con nosotros. Un gusto, Ignacio, y saludos a todos. Gracias.